Bueno, pues gracias a Arturo Ávila, diputado de Morena, Federico Dorin del PAN, Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano, por permanecer aquí mientras escuchábamos este reporte Tabasco. Pues bárbaro, ¿no? Lo que está pasando en todo el país. Esto de ayer del elemento cercano a Omar García Harfuch me parece gravísimo, que lo asesinaron en Culiacán. Esto del penal, bueno, no se diga en Tabasco, en Michoacán con las minas terrestres. Está tremendo cómo estamos terminando este año, ¿no? ¿Gibran? Sí, y hay reacomodos en todos lados con los cambios de gobierno, y en Tabasco no hay que olvidar las denuncias que hizo Javier May sobre el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López Hernández, Hernán Bermúdez creo que se llamaba. Javier May decía que en la administración pasada había un secretario con relaciones con el crimen organizado, sí, y el gobernador era Adán Augusto, y bueno, se dijo durante todo el gobierno de Adán Augusto en medios de comunicación locales y en las redes sociales, ¿no? Salió Guacamaya Leaks información del ejército también, es decir, no era un asunto nada más de prensa, nada más de chisme, sino que en el ejército hubo documentación de que eso pasaba. Entonces no es, con lo que escuchamos de la Policía Estatal, no es de sorprenderse que haya un reacomodo con este cambio de gobierno y con el choque aparente del gobernador y del exgobernador, que últimamente anda echando bronca para todos lados. ¿Cómo ves, Federico, esta situación de violencia? Es decir, sí, las cifras están contenidas, las cifras de homicidios, etcétera, pero pues estos escenarios son muy preocupantes. Me parece que lo que estamos viendo es el cambio de actitud. Ciertamente se debe reconocer que con García Harfuch se están intentando hacer cosas. Eso contrastado con la complacencia cómplice de los abrazos, con la narcopolítica del sexenio anterior, pues evidentemente está alterando el estado a nivel relación, federación, estados, municipios. Lo que pasó con la gente de García Harfuch, mi condolencia a la familia, es muy claro, no vamos a permitir que venga alguien aquí a generar inteligencia para ser más operativos. ¿Por qué? Porque Harfuch depende de la inteligencia del narcogobernador Rubén Rocha. Entonces lo que están quitándole a la federación es la posibilidad de hacer operativos exitosos sin tener que coordinarse con autoridades estatales y o municipales cooptadas, vendidas, entregadas al crimen organizado. Esto es una consecuencia de que, yo lo reconozco, García Harfuch está intentando hacer algo, y eso contrasta pues con lo que hubo anteriormente. Imagínate la afrenta de matar a un elemento cercano a Omar García Harfuch. O sea, es un reto de los criminales, Arturo, ¿o cómo lo ves? Mira, yo hablaría de datos, porque de pronto lo que presentan algunos medios de comunicación, y no me refiero a este por supuesto, ¿no? Pues viene con un contenido bastante tendencioso, ¿no? Si hablamos del secuestro, por ejemplo, se redujo de 2019 a la fecha en un 69%. Si hablamos de feminicidios, que también es un delito de alto impacto, en un 14% tenemos una reducción. Si hablamos de lesiones dolosas por disparos de arma de fuego, una reducción del 18%. Si hablamos de robos con violencia, feminicidios yo aquí los tengo. Todos los robos con violencia, menos 40.1%. Robo a casa habitación con violencia, un 44.9% menos. ¿Dónde lo estamos comparando? ¿Con qué año? De 2019 a 2024, el acumulado, ¿no? Robo de vehículos con violencia, menos un 32%, robo a transportistas con violencia, menos un 33%, robo a transeúnte con violencia, menos un 33%, robo a negocio con violencia, menos un 49%, y otros robos con violencia, menos un 45%. Hay que decirlo y dejarlo claro. Por supuesto que no podemos pensar que las cosas no pueden mejorar. Homicidios dolosos, yo creo que es lo que más le duele a las y a los mexicanos, y aquí tenemos una reducción del 13.1%. Sí, y lo dije cuando arrancaba esto, decir, bueno, pues los homicidios están contenidos. Aquí yo tengo el promedio de este año diario, 79, 82 homicidios en promedio. No necesariamente. Al día. Alejandro Ope y varios, que en paz descanse, y varios expertos de seguridad han señalado, lo platicamos aquí una vez anterior, cómo el gobierno de Morena a nivel nacional ha maquillado los homicidios y los reclasifica como muerte violenta no clasificada. ¿Por qué ha crecido tanto el número de desaparecidos? Y que con respecto al sección anterior, mucho lo registran, que es una facultad que tiene legalmente la Fiscalía Estatal, no el gobierno de la República, y si el fiscal estatal decide que es un desaparecido, decide que es una muerte violenta, no clasificada, no determinada, no la registra como homicidio. O sea, a nivel federal está esta carpeta también de homicidios
es muerte violenta no clasificada o no ¿Eso determinada. está en el Esa es secretariado una. también? Sí, ¿También esa es una, figura? y la otra es las desaparecidas. Y esas Ah. crecen y explican estas reducciones de la alquimia criminógena. Pues lo vamos que a tiene revisar, mira, Morena. porque ya revisamos carpetas abiertas. Coincide, es decir, las tienen cerradas, pues las carpetas abiertas no las tienen accesibles en este sexenio, las de los medios, etcétera. Pero el promedio de homicidios dolosos, con las cifras del secretariado, se mantiene en 82, los 2 meses recientes, 82 diarios. Feminicidios, 2.2 en promedio diarios, en todo el año, de hecho. Y desapariciones tampoco ha pegado un brinco, en lo que se reporta. En lo que se sabe. ¿No? Entonces habría que checar esto que dice Federico Doring de la otra carpeta de otro tipo de homicidios violentos. Muerte violenta no Muerte determinada. violenta, muerte violenta no determinada, Sí, no sin homicidio. causa determinada o algo así le llaman. Y en el caso de las desapariciones, además de la cifra negra, porque en desapariciones es muy fácil ocultar datos, tenemos que tomar en cuenta la proporción que guardan con los homicidios. El ejemplo es Sinaloa, ¿no? Las desapariciones son cerca de 5 veces más de... Lo que tienen registrados son 500 y tantos homicidios y 600 y tantas desapariciones. 578 y 639, si mal no recuerdo. Ok, me quedé con datos anteriores. A ver, déjame regresar del corte y volvemos sobre esto. Ávila de Morena, Federico Doring del PAN, Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano. A ver, pues cerremos este tema de la inseguridad. Es grave, a mí me sigue pareciendo grave lo que pasó con el equipo cercano de Mar García Harfuch, porque no es la primera vez que matan a alguien que está tan cerca de Harfuch. La primera fue aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Coacalco, el jefe Milton, cuando estaba comprando pollo, ¿no? Es grave, Arturo, o sea, sí tendríamos que estar como en súper alerta. A ver, estamos en superalerta. Tenemos un secretario de Seguridad Pública que está atendiendo incluso un problema de escalada de violencia en Sinaloa. Me parece que está haciendo lo correcto y además me parece que él ha formulado una estrategia distinta, modificaciones constitucionales al artículo 19, incorporar la inteligencia y la investigación como herramientas fundamentales para las carpetas de investigación, fortalecer a la Guardia Nacional, crear un sistema nacional de inteligencia. Es decir, estamos viendo acciones contundentes y distintas. A mí todos los días me llega información de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana con detenciones y más detenciones. Evidentemente una detención, Azucena, tiene como consecuencia una escalada de violencia. Se puede esperar. De hecho, fue resultado de una detención en Sinaloa, digamos, no programada, una escalada de violencia, ¿no? Datos que bueno, me la del parecen, mayo. datos, Sí, claro, ajá. datos que me parecen importantes. Esta semana estuvo por ahí Omar García Harfuch. El domingo, cuando llegó, hubo 4 muertes, el lunes 0, el martes 2, el miércoles 3. El promedio de esta semana es de 2.2 contra el promedio de la semana Sí, pasada de Estoy de acuerdo, 5.6. pero le mataron a uno de los suyos y eso Sí, es sin muy, duda. muy grave, Gibran. De nada sirve que haya la intención del secretario de Seguridad, concedamos que así es, de mejorar la política al respecto si no tiene él el control de los fierros y de los elementos. Y ese control lo tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces es lo primero que hay que plantearse. Y lo segundo es que tampoco sirve de nada si la política es mafiosa. Y el gobernador de Sinaloa es mafioso, corrupto, indecente. Es una persona rencorosa que además está aferrado a su cargo y a su poder porque siente que tiene elementos para chantajear a la élite del régimen. Y yo creo que si tanto invocan a Lázaro Cárdenas en el oficialismo, deberían de imitarlo tantito. Lázaro Cárdenas mandó al Senado la solicitud de desaparición de poderes en más de una decena de estados, porque así sucedió. Y desde luego cambió a muchos jefes militares. Si la presidenta que tiene el poder quiere arreglar esto, tiene que hacer Bien. algo similar. A ver, cerramos contigo este tema, Federico, y luego escuchamos lo que ha dicho la presidenta respecto al Infonavit. Sí, a ver, vuelvo a reconocer el esfuerzo de Harfuch, pero una flor no hace primavera. El problema, estas estadísticas que trae Artús, que están mafiosamente entregadas, me explico. Ciertamente baja la incidencia delictiva cuando él está ahí, claro, pues como cuando también bajan los delitos cuando está la patrulla rondando tu cuadra. El asunto es qué pasa cuando la patrulla no está en tu cuadra las otras 23 horas del día. Entonces, ¿qué es lo que nos refleja este homicidio? Que le están saboteando su operación,
dijo el propio secretario de Seguridad Pública del Estado que ellos no participaban en los operativos, que ellos solo daban inteligencia. Tan no confía en la inteligencia estatal García Harfuch que tenía a esta persona recabándole en campo la información para el siguiente operativo. ¿Cómo supo el crimen organizado quién era este cuate? Mi pregunta de lo que dice Gibran, ¿quién cuidaba a esta persona a la que le privaron de la vida ayer? ¿Quién los cuida en Sinaloa? ¿Solo los cuidan cuando está Harfuch? O sea, ¿el efecto es solo cuando él está presente? No, pues es una estrategia del crimen organizado que dice, cuando él está aquí, nos vamos a guardar, y cuando él se vaya, vamos a contraatacar. Es una realidad. Sinaloa no ha mejorado. Mejora cuando él está presente, solo cuando él está presente. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema del Infonavit. Esta investigación que